Hola, ¿cómo están? Espero que les sirva este trabajo de cómo elaborar tu perfil de tesis en 10 clases prácticas. Empezaré por explicarle las 5 primeras clases. Antecedentes, planteamiento de problema, objetivos, hipótesis y variables. Clase 1. Antecedentes. Para realizar un perfil de tesis se deberá considerar estos dos tipos de antecedentes que se describen a continuación: antecedentes teóricos de la investigación. En este tipo de antecedentes se investiga la base u origen que sirvieron para la formulación de principios, teoremas, normas y finalmente la tarea que necesariamente es objeto de perfeccionamiento. En este punto se deben describir toda la documentación en la que se sustentaba antes, es decir, si yo voy a realizar una tesis sobre algo que ya existía, lo que haré será mejorar la misma y por tanto esta investigación tuvo anteriormente una documentación, entonces debo describirle esa documentación en este punto. Antecedentes actuales de la investigación. Bajo las formas técnicas que se conocen para identificar investigaciones, estudios, tratados, artículos científicos y publicaciones que demuestran la comprobación de fenómenos a nivel investigativo, en este punto se debe describir toda la documentación que podría servirte como respaldo para la comprobación de tu investigación, es decir, cualquier artículo actualizado que esté relacionado con tu investigación. Pautas a considerar para un buen antecedente. También se considera como antecedentes aquellos trabajos como tesis o investigaciones específicamente referidos al tema o contenidos inconclusos. Revisar documentación actualizada a nivel nacional e internacional, conocer los avances existentes en el campo del estudio, investigaciones que se relacionan con nuestras variables de investigación y por ende nos pueden servir para saber en qué ámbito se ha investigado el tema en cuestión. Recordarles que los antecedentes no deben ser con muchos años de antigüedad, es sugerible que sean con 5 años de antigüedad y no más, y que estas deben ser de un nivel superior o igual, pero no menos, a nuestra tesis. La redacción puede variar, pero no el contenido. Recuerden que las investigaciones deben hablar sobre nuestras variables de un estudio, no solo de una sola variable, salvo que se esté tratando solo de una sola variable. Clase 2. Planteamiento del problema. La investigación científica se inicia básicamente con la determinación del problema a investigar, siendo así el punto de partida de toda investigación. Hay que reconocer que esto influye de manera decisiva en el desarrollo y dirección de todo el proceso de investigación. Por las consideraciones expresadas, abordemos el estudio de esta clase, definiendo qué es un problema científico. El problema científico, según Francisco Rodríguez, un problema científico es una pregunta acerca de un hecho o fenómeno de la realidad cuya respuesta o solución no está contenida en el causal del conocimiento existente hasta ese momento. Para Mario Bugne, el problema es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino se requiere de una investigación conceptual o empírica. Bueno, generalmente el planteamiento de un problema se lo realiza mediante una pregunta. Un problema es el primer eslabón de una clase. Inicialmente planteamos el problema. Para dar solución a este problema hacemos unas determinadas investigaciones. Una vez realizadas las investigaciones podemos dar una solución a nuestro problema planteado. Plantear el problema de investigación significa enunciar el problema y formularlo. La palabra problema no necesariamente es algo molesto, negativo, sino todo aquello que incite a ser conocido o comprobado, pero considerado que su solución sea útil. Una forma más clara de explicar el planteamiento del problema es realizar un árbol de problemas donde las causas y efectos ayudan a formular claramente el problema y encontrar también de alguna manera los objetivos y algunas variables. En el esquema
tenemos un árbol de problemas. Nuestro problema central es frecuentes accidentes de ómnibuses, los efectos y las causas. Las causas serían conductores que son imprudentes, vehículos en malas condiciones o las calles o carreteras en mal estado. Los vehículos en malas condiciones derivan vehículos obsoletos, deficiente estado de mantenimiento. En cuanto a los efectos, pasajeros o heridos, muertos, pasajeros que llegan tarde, estos derivan a pérdida de confianza de la empresa de transporte. ¿Cómo podríamos plantear este problema central en una pregunta? La tesis planteada podrá de alguna manera ayudar a reducir los frecuentes accidentes de los ómnibuses. Ese sería el planteamiento del problema en forma de una pregunta. La problemática puede integrarse por los siguientes apartados: redactada en forma lógica y coherente con un enfoque deductivo o inductivo, breves antecedentes de la problemática, síntomas que las reflejan la situación problemática, efectos inmediatos y futuros, causas probables y factores asociados. Lo que anteriormente les mostrábamos en ese esquema, las causas y los efectos nos ayudan a realizar un buen planteamiento de un problema. Clase 3. Objetivos. Los objetivos existen tipos de objetivos que básicamente se requieren en un trabajo de investigación, se detallan a continuación: objetivo general y objetivo específico. El objetivo general debe reflejar la esencia del tratamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto. Esto quiere decir que, que nuestro título de nuestro proyecto debe estar relacionado con el problema y también con el objetivo central. Tiene que ser aclarado por los objetivos más concretos. Estos son los objetivos específicos. Los objetivos específicos deben ayudar a lograr el objetivo general. Los objetivos específicos intentan explicar la forma en que se llevará a cabo acciones concretas, la consecución final del objetivo general. Cada objeto específico debe estar diseñado para lograr un aspecto del general. Puede manejarse con menos dificultad y son más fácilmente evaluados. Deben presentar una congruencia entre la lógica deductiva y compartimiento de la realidad. Esto quiere decir que los objetivos específicos pueden realizarse una lista de objetivos y estos nos deberían de ayudar a dar con el objetivo general. Y esta lista de objetivos deben estar relacionadas unas entre otras. Uso de los verbos más factibles para redactar objetivos: analizar, aplicar, calcular, comparar, contribuir, crear. Existen muchos más verbos, ¿no? Aquí les mostramos un ejemplo. También les mostramos un ejemplo general y un ejemplo específico, tomando en cuenta el tema de la delincuencia en la ciudad de La Paz. El objetivo general sería conocer qué efectos perturbadores producen la delincuencia en la ciudad de La Paz a través de una investigación de campo para resolver el problema. Objetivos específicos, ahí tenemos 3 objetivos específicos, los cuales nos van a ayudar seguramente a obtener el objetivo general. Por ejemplo, determinar el porcentaje de delincuencia que existe en la ciudad de La Paz, establecer la causa de la delincuencia en La Paz, analizar posibles soluciones. Y los 3 tienen relación, y todos tienen relación con el objetivo general. Clase 4. Elaboración de la hipótesis. La hipótesis responde a la pregunta: ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando formulas una hipótesis debes
Debes recordar que estás haciendo una respuesta tentativa al problema de investigación y que esta aseveración o declaración afirmativa o negativa debe ser comprobada o validada estadísticamente. La respuesta tentativa al problema es o no es verdad o no es verdad, pero no las dos cosas a la vez. Para realizar una hipótesis, primero debemos analizar el problema, luego buscar criterios, un análisis, luego podemos identificar varias clases de hipótesis de acuerdo a lo que estamos estudiando. En cuanto al problema, para plantear la hipótesis debemos analizar bien el problema, ¿no? Luego debemos gestionar algunos criterios para elaborar una hipótesis. Podrían ser las siguientes. Toda hipótesis de investigación debe ser verificable estadísticamente. Para que una hipótesis sea verificable estadísticamente, se debe tener conocimiento sobre el tema sobre el cual se elabora la hipótesis, y además las variables deben ser medibles. Toda hipótesis debe indicar la relación entre variables. Esto implica nuevamente que las variables deben ser medibles. Toda hipótesis debe tener sus límites. Toda hipótesis debe estar formulada en términos sencillos, es decir, que debe usarse palabras sencillas, fáciles de comprender. El investigador debe tener una razón específica para considerar una hipótesis. No es que se elabore una hipótesis porque me gusta simplemente, porque tiene una redacción profesional, sino porque responde al problema de investigación y me ayuda a guiar el trabajo investigativo. En cuanto a las clases de hipótesis, existen diversas formas de clasificar las hipótesis, pero las que veremos en este caso son hipótesis de investigación, nulas, alternativas, estadísticas. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Se las simboliza como H1, H2 y etc. También se denomina hipótesis de trabajo. La hipótesis nula son el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proporciones acerca de las relaciones entre variables, solo que sí sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. La hipótesis nula se simboliza como H0. La hipótesis alternativa: existen posibilidades alternas ante la hipótesis de la investigación, y nula, es decir, ofrecer una explicación distinta. Este tipo de hipótesis se simboliza como H(a) y solo puede formularse cuando hay otras posibilidades. La hipótesis estadística son exclusivas de un enfoque cuantitativo y representan la transformación de la hipótesis de la investigación. Nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Se recomienda su formulación cuando los datos de estudio son numéricos, porcentajes o promedios. Clase 5. Variables de investigación. Recordemos que se denomina variables a todo aquello que tiene características propias, aquello que la distingue de las demás, aquello que es susceptible, disponible a cambios o modificación, y la podemos estudiar, controlar o medir en una investigación. Existen varios tipos de variables. En este caso mencionamos variables independientes, dependientes e intervenientes. Para que sea un poco más clara esto, explicaremos con un ejemplo. Consideramos que la hipótesis es la siguiente. El incremento del precio del petróleo genera incrementos en los costos de producción y en los costos de los servicios básicos en las empresas. Esa es nuestra hipótesis. En esta hipótesis podemos identificar los elementos que están relacionados entre sí. Estos elementos o variables son tres. 1. El incremento del precio del petróleo es nuestra primera variable. Segundo, costos de producción. Tercero, costos de servicios básicos. Y de aquí podemos identificar dos tipos de variables que se encuentran
En la hipótesis tenemos tres variables, pero podemos observar que de una de las variables depende el comportamiento de las otras dos variables. Por lo tanto, existen una variable dependiente y una variable independiente. En el ejemplo de la hipótesis, la variable independiente es incremento del precio del petróleo y las variables dependientes son costos de producción y los costos de servicios básicos. La variable independiente es aquel elemento que actúa sobre los demás elementos y variables, y la variable o las variables dependientes son aquellos que su comportamiento dependen totalmente del comportamiento de la otra variable. No importa cuántas variables tiene una hipótesis, lo más importante es que en la redacción de las hipótesis se considera la relación entre dos o más variables, atributos. Las hipótesis pueden tener más de dos variables, pero entre más variables tenga, el problema es más complejo. Entonces, tratar de al plantearnos nuestra hipótesis, tratar de ubicar o encontrar menos variables que generalicen, y no utilizar más variables porque uno a veces se complica. Las variables intervinientes son aquellos aspectos, fenómenos, eventos, hechos o situaciones que se presentan en el medio ambiente o social donde se realiza una investigación y que tienen influencia o presencia, es decir, intervienen de manera positiva o negativa entre las variables dependientes e independientes. Un poco compleja, ¿no? ¿Qué se hace con las variables intervinientes? En cualquier investigación, estas presentan las variables intervinientes. Lo que el investigador debe hacer con estas variables, en primer lugar, es identificarlas para poder determinar el nivel de influencia, ya sea positiva o negativa, que tiene sobre las variables dependientes e independientes. En las investigaciones experimentales es muy importante identificar las variables intervinientes para hacer un adecuado control de ellas para que tengan la menor influencia en las variables dependientes e independientes. Es importante controlar estas variables porque es posible que interrelacionen con las variables dependientes o independientes, alteren la relación de las variables. Para poder identificar las variables intervinientes es importante observar y estudiar bien el problema de investigación. Las observaciones es un instrumento indispensable para identificar las variables intervinientes. Bueno, espero que les haya servido estas 5 clases.